¿cómo estás? Nos da muchísimo gusto saludarte. Estamos en Crisol Ciudadano con un tema maravilloso que es el proceso histórico que nos lleva a la 4T, con un compañero que lo explica de forma excelente, como es él, el ingeniero Belisario Aguilar. Adelante. Muchas gracias, compañera y amiga Yara. La cuarta transformación es la cuarta etapa de una lucha ininterrumpida de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha venido luchando por su libertad y no dejará de hacerlo hasta que no lo alcance. La primera transformación fue una transformación muy importante. México no existía, existía el territorio que lo consideraban propiedad del rey español. Con la Revolución de Independencia viene la primera transformación. Surge un nuevo país al cual se le llama México en honor del pueblo originario que dio su vida por impedir la invasión española, el pueblo mexica. De ahí viene la palabra de México. En la colonia, los habitantes de este territorio no tenían un gentilicio. Con el nuevo país, a partir de entonces, todos somos mexicanos. Éramos esclavos en la colonia. Juárez y después Morelos decretan la eliminación de la esclavitud, la extinción de la esclavitud. Prohíben la esclavitud. Y hay algo más importante, o todo es importante. El soberano en la colonia era el dueño del territorio. Él decidía lo que se hacía aquí. A partir de la primera transformación, la soberanía recayó en el pueblo. Esto está en los sentimientos de la nación de Morelos y en la Constitución de Apatzingán. La segunda transformación es que heredamos un estado clerical. La segunda transformación, la revolución de reforma, separa a la iglesia del Estado. No se prohíbe la religión, simplemente la iglesia debe dedicarse a los asuntos de la creencia, a los asuntos del cielo y dejarle al Estado los asuntos de la vida cotidiana. Esta separación de la iglesia nos va a traer el registro civil. Antes solo se contaba con la fe de bautismo y solo eran bautizados los que profesaran la religión católica. Eso se acabó y surgió el acta de nacimiento. Era obligatorio casarse por la iglesia y si no se casaban por la iglesia no tenían derecho a nada. Entonces, con la revolución de reforma aparece el matrimonio civil y aparece otra institución que es el panteón civil, porque antes solo los que habían sido bautizados tenían derecho de ser sepultados en lo que se llamaba y aún se sigue llamando en los pueblos el Campo Santo. La tercera transformación acabó con el sistema semifeudal, el sistema hacendario, el sistema de las haciendas,
era una réplica del sistema feudal en donde un individuo es propietario de grandes extensiones de tierra y dueños también de los habitantes de ese territorio llamado hacienda. La tercera transformación también va a consolidar la soberanía nacional, va a consolidar al pueblo como el único que tiene el derecho de decidir el destino de nuestro país. Por eso dice la Constitución que la soberanía dimana directamente del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar el sistema social prevaleciente, de crear el sistema político que al pueblo le agrada. Es decir, nadie por encima de este precepto constitucional puede decidir qué hacer por el país. Ningún órgano colegiado. Y el artículo 27 remata esto diciendo que la propiedad es originariamente de la nación. La nación es la propietaria originaria del territorio nacional y de todo lo contenido en él y sus aguas. Y las 200 millas de mar territorial. Es decir, solo la nación es propietaria. Y la propiedad privada es una concesión del Estado. Y esta puede ser modificado cuando el interés público así lo exija. Entonces la propiedad privada no es, como se ha dicho siempre, un derecho divino. Es un derecho que solo lo puede otorgar el Estado si lo considera conveniente. Establece además la democracia, el tipo de democracia. El artículo 23 constitucional afirma que la educación en México debe guiarse por un criterio democrático, considerando a la democracia no como una estructura política o un planteamiento legal. La democracia es única y exclusivamente la elevación constante de las condiciones de vida del pueblo, de las condiciones sociales y culturales del pueblo. Es decir, no hay democracia si no hay una igualdad entre todos los mexicanos. Esto tiene un fundamento importantísimo. Sí hay democracia electoral, pero miren ustedes, 36 años se intercambiaron la presidencia, la República y el poder político en México, dos partidos. Y se nos dijo que era democracia, porque gobernaba un día uno y el otro día otro. Y la verdad, y todos lo sabemos, ambos partidos representaban los mismos intereses. Y la pobreza creció, y creció la extrema pobreza, es decir, se violó el artículo 3 constitucional que establece cuál es la democracia en nuestro país. La elevación, repito,
permanente, constante de las condiciones de vida materiales, sociales y culturales de nuestro pueblo. En la democracia también está señalada en el artículo 115 de la Constitución, que establece el municipio libre. Es decir, la democracia en México debe empezar por el municipio, es decir, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Así que el INE en este momento es antidemocrático porque la democracia no fluye de abajo hacia arriba. Es un órgano que quiere imponer un sistema político que no tiene nada de democrático. La tercera transformación también nos trajo los derechos sociales. Y los empresarios tienen el derecho a organizarse, los trabajadores tienen también el derecho de organizarse en sindicatos. La organización del pueblo existe para contrarrestar la organización de los que tienen el poder económico. Entonces, la cuarta transformación debe partir de un hecho que es muy poco comentado en los medios políticos. México sigue siendo un país colonial. Los países colonialistas siguen dominando la vida política, social de nuestro pueblo. La independencia política de la que gozamos y que hizo triunfar al Frente Obradorista es endeble mientras no se tenga la independencia económica. Y la independencia económica consiste en varios postulados. La independencia alimentaria. México debe producir los suficientes alimentos para el pueblo y los sobrantes pueden ser vendidos al extranjero. La independencia económica también tiene su base en la independencia científico-tecnológica. No podemos depender de la tecnología extranjera. El país tiene que ser plenamente soberano en esta esencia de la democracia. El Instituto Politécnico Nacional fue creado para desarrollar la tecnología en México. Y se dice de algunas cuestiones importantes, pero son muchas, muy largas de enumerar. Pero una de ellas es que en México, un egresado del Instituto Politécnico Nacional inventó la televisión a colores. En la explotación minera, los ingenieros, dos tipos de ingenieros, el ingeniero metalúrgico y el ingeniero químico metalúrgico. El ingeniero metalúrgico para extraer los metales sin dañar a la naturaleza y el ingeniero químico metalúrgico para desarrollar la tecnología del uso de los minerales. Lo mismo pasa con el petróleo. El Politécnico en la Escuela Superior de Ingeniería Civil
en la ESCA, en la ESIA, perdón, egresan ingenieros petroleros y en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas egresan ingenieros químico-petroleros para desarrollar la tecnología del uso del petróleo. Para los años 40, 30, 40 y 50, las fibras textiles eran de algodón. Grandes extensiones de nuestro país, sobre todo en el norte, se dedicaban a la producción de algodón. Hoy el algodón prácticamente no se utiliza en las fibras textiles y es de derivados del petróleo, son los derivados del petróleo los que crean las fibras textiles. Y en esto ha tenido una gran participación los ingenieros egresados del Instituto Politécnico Nacional. Pero bien, si somos un país colonial, que tenemos que comprar muchos de nuestros alimentos en el extranjero, la soberanía alimentaria tiene que ser una soberanía que proteja a la naturaleza y que no envenene los alimentos. Los transgénicos deben ser erradicados de la agricultura mexicana. Pero debemos alcanzar también en esta cuarta transformación la independencia cultural. Hoy, resultado del tratado firmado por Carlos Salinas de Gortari, se entregó la pantalla a las empresas extranjeras. La pantalla de los cines, la pantalla de la televisión y hasta la pantalla de las computadoras. El mayor número de programas en los cines y en la televisión son programas extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. En los años 50, la programación de la televisión tenía un gran peso mexicano. Había un programa de Cachirulo, pero también hubo un programa que se llamó Guitarras, guitarra clásica, guitarra mexicana y guitarra española. También hubo un programa que se llamó Así es mi tierra, donde se presentaba constantemente las diferentes formas de expresión cultural de nuestro pueblo. Existió el programa Noches Tapatías. Hoy, la mayoría de los programas están dirigidos por el extranjero. Y en los cines, cualquiera puede darse cuenta, no es cosa de una gran investigación. En los cines, las películas extranjeras, sobre todo las estadounidenses, dominan esa pantalla. Afortunadamente, nuestra cultura es poderosa, muy poderosa. Tan poderosa que nuestras artesanías son admiradas en todo el mundo. Tan poderosa que difícilmente encontramos un país donde no haya un mariachi. Difícilmente encontraremos que no hay turistas extranjeros
que visiten los lugares emblemáticos de nuestra cultura, como Oaxaca, como Chiapas y como Guerrero. Nuestra cultura tiene tal poder que platicaré una breve anécdota. Estaba en un congreso estudiantil en Helsinki allá por los años 60 del siglo pasado. Al entrar al restaurante donde íbamos a comer todos los delegados, había una música de fondo. Muchos se preguntaron quién era el autor finlandés, autor de esa melodía. Y yo ante un pequeño grupo les canté la letra de esa melodía. Tuyo es mi corazón, sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor, te consagré. La canción se llama María Elena y su autor es un veracruzano, un veracruzano que nació muy cerca del puerto de Veracruz. Es tan fuerte nuestra música que hace poco escuché a un coro coreano cantando nuestro cielito lindo. Eso nos ha salvado. Hace 8 días estuve en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de la Sierra de Oaxaca, perdón, de la Sierra Gorda de Hidalgo, que se llama Jacala de Ledesma. Jacala quiere decir lugar donde abundan los jacales. Se celebró el fin de semana pasado el 33 concurso nacional de Guapango. Y compitieron los diferentes estilos. El estilo potosino, el estilo veracruzano, el estilo tamaulipeco, el estilo poblano, el estilo queretano y el estilo hidalguense. Vestimentas diferentes, pero todos bailando guapango. En diferentes categorías, hubo niños menores de 10 años bailando el guapango. Hubo la categoría infantil, la categoría juvenil y la categoría adulta. Y en el intermedio de la necesidad del tiempo de los jueces para la calificación, los tríos de guapangueros tocaban y todo el que quería subir a la plataforma podía hacerlo y bailar guapango. Era hermoso ver que todo el mundo bailaba el guapango. Así es de fuerte nuestra cultura. Y esa cultura la debemos proteger, defender, enriquecer. La Guelaguetza es una demostración de ello. Los trajes regionales. Qué bellas se ven las mexicanas con los trajes regionales. Nuestra cuarta transformación tiene que rescatar nuestra cultura en todos sus ámbitos, en todas sus expresiones y entregárselas al mundo, porque el mundo ha sabido entender a la cultura mexicana. Yo creo, así pienso, que la cuarta transformación además debe crear una auténtica democracia. Hasta ahora, la democracia ha estado sobre los hombros de una clase que se hace llamar la clase política.
Nosotros no necesitamos ninguna democracia, necesita de políticos profesionales que si no tienen trabajo en un partido, brincan al otro. Por ahí anda uno queriendo ser Morena. Y no digo su nombre porque ensuciaría este programa. La verdadera democracia exige que sea el pueblo el que decida los destinos de su municipio, de su comunidad, de su sindicato, de su estado y de su país. Debe ser el pueblo el garante de la democracia y debe ser el pueblo el que imponga la democracia. Bien vale aquella frase de Andrés Manuel López Obrador. Solo el pueblo salva al pueblo. Gracias, queridos amigos, por haberme escuchado.